Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Stardew Valley. Arrancamos la última semana de invierno del primer año. Voy a estar poniendo a fundir bastantes materiales porque ya sabéis que la semana anterior estuvimos mirando bastante la zona nueva esta que descubrimos después de que los Júnimos nos arreglaran el puente. Y bueno, pues lo de cada mañana, los animalitos que hay que tenerlos bien cuidados y sacar los productos de ellos. Me vengo a la deshidratadora que tenemos para recolectar bastantes cositas y me voy a mirar cuánto me cuesta en materiales hacer los aspersores estos de calidad, que son los que voy a poder hacer ahora porque no tengo el de lirio todavía no he encontrado, así que me voy a tirar a por esos que regan bastante zona. Y bueno, me tenía que venir a Clean porque me ha saltado la alarma de que tengo el pico para recoger, pero de paso, pues ya sabéis, hay que coger cositas de la naturaleza. Y ya que estaba, me vine a ver el calendario de esta semana. Tenemos cumpleaños de Lía, tendremos al librero y la fiesta de la estrella invernal y el cumpleaños de Clean. Pero bueno, a lo mío, que me vengo a recoger mi pico de oro, ya lo teníamos listo. Y bueno, de camino a casa pues me encontré con Helio, recogí de las trampas que tenía por aquí, también me encontré con Penny. Ya de paso miré por aquí, por el bosque este de abajo, a ver si había algo de la naturaleza, pero la verdad es que no tuve mucha suerte. Había poca cosa. Recogí lo que tenía de lingotes hecho y puse otra carga a hacer. Cogí lingotes y me fui a Clean otra vez porque se me había olvidado poner el hacha, que tendríamos que hacer la mejora de acero. Así que nada, vuelvo a coger lingotes y a reponer aquí a toda máquina. Me cogí una mahonesa y me vine a ver a Alex. No veía a Alex, pero bueno, ya que estaba, aproveché para saludar a los abuelitos. Pero fijaros quién estaba aquí. Mi Alex. Así que le di la mahonesa que sé que le encanta y me fui. Ya que estaba por el pueblo, me vine a ver a la gente que había por aquí en la taberna. Los saludé a todos un poquito, por sociabilizar un poquito, porque la semana anterior la verdad es que no sociabilicé mucho. Y me vine a casa a hacer cebos para trampas, para recoger todo lo de las trampas. Y bueno, ya de paso puse otra vez a hornear más lingotes, como habéis podido ver. Y bueno, pues eso, estuve recolectando lo de las trampas que tenía repartidas por todo el valle y poniendo más cebo. Y bueno, antes de irme a dormir, obviamente volví a cargar esto y me fui a dormir hasta el día siguiente. Martes 23 y tenemos cartita que dice: parece que empiezas a llevarte bien con algunos de los vecinos. Si quieres mostrar interés amoroso por alguien, tendrás que regalarle uno de mis hermosos ramos de flores. Ya están a la venta y por un módico precio. Si algún día quieres formar una familia, este es el primer paso, Pierce. Así que ya podemos comprar el ramo de flores porque fijaros cómo tenemos a Alex. Lo tenemos a 8 corazones. Esto significa que ya podemos pedirle salir y estoy súper feliz. Pero bueno, de momento no, porque tenemos mucha faena esta semana. Así que seguimos haciendo lingotes porque ya sabéis que lo necesito para los aspersores y las mejoras de las herramientas. A mis animalitos, como siempre, obviamente no los podemos descuidar. Luego tenía pues para recolectar aquí un poquito y volví a cargar las máquinas para que estén siempre trabajando. Y teníamos para recoger el huerto, que tenía el polvo de melón y las semillas estas invernales también para recolectar, así que las recogí todas. Y me vine aquí a la semillera a ponerle, estoy poniéndole setas porque tengo bastantes de todo lo que he ido recolectando durante el año, así que guay. Me puse cositas para venirme a minas y me vine a la número 80, no, a la 90, perdón, bueno, 91. Mi cosa era que quería bajar hasta la 95, porque claro, al no venir todo el día siempre son 5, ¿vale? Pero me lo pusieron bastante difícil, fijaros. En la primera planta casi muero en el intento, fijaros, o sea, mirad la salud, estaba parpadeante, tuve que comer un montón y no traía tanto suministro, pero es que no veas, aquí los monstruos son exageradamente chungos. No me acordaba yo de esto de la otra partida, porque es que la otra hace mucho tiempo que no la juego porque estoy con esta y no me acordaba yo que a partir de aquí
pues la verdad los monstruos son bastante duros, te dan bastante candela. Ya os digo, me puse rauda, digo, venga, va, que solo sea coger así lo más esto y bajar, que quería llegar a 95. Pero, mirad, no hacían más que salirme monstruos de esto. Las babas estas rojas son súper chungas cuando te tocan. Luego me costaba encontrar las escaleras para variar. Y nada, que las babas no paraban de darme por saco. Fijaros, aquí llegué a la 94, pero con estos monstruos ya casi me muero. Me salió la neblina esta, lo di todo, pero fijaros, me quedé al rojo, así que me tuve que ir a una de la 95. Pero bueno, ya que llegué prontito a casa, lo que hice fue sacar esto de aquí, porque voy a empezar, esta semana vamos a dejar la granja preparada para la primavera, así que tengo que quitar, pues fijaros, no quedan vallas casi apenas. Y bueno, lo vamos a reorganizar todo y a ponerlo bonito esta semana, ¿vale? Nada, recolecté un poquito aquí, volví a cargar máquinas, guardé y me fui a casita a dormir hasta el día siguiente. Miércoles 24 tenemos cartita que dice: mañana es la fiesta de la estrella invernal. ¿Has conseguido ya un regalo para tu amigo invisible? Recuerda que es Halley. La fiesta empieza a las 9 en la plaza. Nos vemos entonces. Alcalde Lewis. Bueno, pues no sé qué le voy a llevar. No tengo nada preparado, pero bueno, algo le llevaremos. Total, que me ponga mis cositas de cada día y nos ha nacido el patito que teníamos. Le he puesto Daisy porque el otro que teníamos se llama Donald. Y tenemos a Donald y a Daisy. ¿Qué os parece? Y pongo otro patito, a hornear ahí en la incubadora. Me vengo a ver a mi vaquita, la deshidratadora, y luego me vengo a Clean porque ya teníamos el hacha preparada y además abro una geoda que teníamos 5 bombas, así que ni tan mal. De camino a casa me encontré con Vicens, lo saludé un poquito. Luego también recogí aquí que tenía en la trampa. Me encontré al alcalde que iba de camino, ya sabéis dónde, a ver a su amante querida. A mí no me engaña. Y bueno, me vine a casa a trabajar. Tenía que limpiar mucho la granja. No había hecho nada en todo el invierno, lo que estaba dejando para la última semana. Y bueno, además me hace falta mucho los materiales, pero además es que tengo que limpiarlo sí o sí. Quité también las semillas. Bueno, las semillas luego se pueden volver a plantar donde vosotros queráis, así que no pasa nada. O utilizarlas para otras cosas de crafteo, que las hay, que nos viene muy bien. Menos mal que tengo mis quesitos para cargar de energía. La verdad es que los quesos van muy bien porque aparte de que se venden caros, te dan bastante energía, ¿vale? Y salud también. O sea, para ir a minas van muy bien. Pero bueno, la cosa, que estuve limpiando bastante. Sí que dejé algunos árboles en las zonas donde pues no se va a poder plantar ni nada de esto. Algunos sí que dejé. No muchos, pero algunos. Pero bueno, la cuestión era quitarlo todo lo posible. Porque, pues lo que os digo, necesito ver también qué zonas voy a utilizar para plantar, que seguramente utilice esta de aquí abajo, que es bastante amplia, así de zona que es zona donde es arable, que se puede plantar y eso. Y también ir viendo dónde podemos ir poniendo otros edificios, que pondremos más edificios. Lo que pasa que en invierno se hace poco dinero y lo iremos viendo durante el próximo año, pero pondremos porque hay muchos más edificios para poner y todas estas cosas en la granjita. Y nada, terminé la energía y me fui a casita a dormir hasta el día siguiente. Jueves 25 y tenemos carta del mago que dice: saludos, joven aprendiz. Adjunto a este paquete un objeto de gran valor arcano. Utilízalo sabiamente. Y nos da un jade. No está nada mal. Y teníamos un libro para leer de... Bueno, no sé si son poderes o qué, pero yo me los leo todos. Bueno, hoy tenemos la fiesta de la estrella, pero antes de eso voy a ubicar un poquito las cosas de mis animalitos. Voy a meter dentro de las granjitas, o sea, del establo y el de las vaquitas y el corral, perdón. Todo lo que utilizamos para los animales, las queseras, las hueveras, los telares, sus baúles y todas estas cosas, para que me sea más práctico y que no se vea afuera porque se ve un poquito feo, ¿vale?
fuera lo quiero hacer luego más bonito con árboles y todo esto, y pues dentro las cosas, porque además son bastante amplios estos establos y corrales, así que nos cabe todo perfectamente dentro, y como os digo, es mucho más práctico para mí a la hora de pues venir a ordeñar y todo el rollo, pues cojo los utensilios, pim pam pum, pongo, quito y me voy, y no tengo que estar entrando, saliendo. Es más fácil así. Yo lo aconsejo, cuando ya tengáis el establo y esto grande, ponerlo así porque es mucho más fácil. Y bueno, ya me reorganicé porque tenía todo en el baúl del establo, lo de las gallinas y lo de las vacas y lo de todo, y aquí ya pues he separado por edificios y me fui a la fiesta. Aquí estamos, en la fiesta de la estrella. Me vengo a ver al alcalde y me dice: hoy es el momento de dar las gracias por la fortuna de este año. Olvídate de tus preocupaciones por un día y relájate. Vale, me parece perfecto, alcalde Lewis. Me voy a relajar. ¿Quién nos habrá tocado? ¿Quién me va a regalar a mí este año? No sé. Bueno, vamos a mirar el puestecillo. En todos los eventos tenemos puestecitos de cosas guays para comprar. Yo este año todavía no voy a comprar nada porque, a ver, tengo dinero. Podría haber comprado alguna cosilla para el año que viene, poder adornar. Pero es que quiero comprar bastantes cosillas en primavera. Tengo que comprar semillas, tengo que mirar a ver si puedo ir comprando ya árboles también para tener frutas y todo esto. Y pues sí, hay cosas muy chulas que tientan mucho, pero es que fijaros, tengo 27.314 de oro, perdón, y no quiero malgastarlo. Que eso ya cada uno y tal. Hay cosas muy chulas, pero ya yo me voy a esperar el año que viene. Bueno, lo que fui a hacer fue saludar a todo el mundo por aquí, buscando a Alex, obviamente. Pero bueno, ya que estaba, pues saludé a unos poquillos por aquí. Y aquí me encontré con Jorge, que pues obviamente está quejita como siempre. Y mi Alex estaba un poco rarete, la verdad. Solo me dijo, hola. Bueno, la cosa que me vine a Hailey a darle mi regalito, le cogí una mermelada. Y le gustó, dice, eras tú, mermelada de arándanos, gracias, o sea que le ha molado. Ay, ¿quién me dará a mí? ¡Oh! No fastidies, Alex, que eres tú, mi amigo invisible, que me habrá regalado. Ay, Alex, me voy a poner colorada y todo. Hola. Este año tu amigo invisible soy yo. ¡Oh! ¡Cómo mola! ¿A qué esperas? ¡Ábrelo! Uy, voy. ¿Qué me habrás regalado este muchacho? A ver. ¡Oh! Alex, pero este anillo, ¿qué significa? ¿Un anillo brillante? ¿Qué me estás contando? Pero si todavía no me da ni el ramo de flores y tú ya me estás regalando anillos de compromiso. ¿Pero esto qué es? Lo tengo coladito. No es nada espectacular, pero es todo lo que me puedo permitir. ¿Cómo que no? Pero si es un anillo brillante, de un brillante ahí, pero bueno. No me lo esperaba, la verdad. Bueno, y lo que hice al llegar a casa fue ponerme su anillo, me puse más contenta que unas pascuas y me fui a dormir hasta el día siguiente. Viernes 26 tenemos cartita que dice: quiero preparar una caldereta, pero necesito un atún blanco. Sé que ya casi se acaba la temporada, siento avisarte tan tarde, ¿podrías pescarme uno, Gus? Pues obviamente aceptamos misión y cojo el atún porque tenía, y si no se me va a olvidar cogerlo para llevárselo. Luego ya pues a mis quehaceres. Tengo que decir que esto de tener dentro del establo y del corral las cositas estas es una maravilla, es una fantasía, o sea, va muchísimo mejor así, porque bueno, pues como podéis ver, yo tengo pues la cubeta y las tijeras y eso ahí, y hay veces que me ha pasado que he entrado con la cubeta, se me olvidan las tijeras, he tenido que salir, volver a entrar y es un rollo. De esta manera lo tienes todo más cerca, más a mano y muchísimo mejor. Bueno, y después obviamente me puse a seguir limpiando lo que es la parcela, porque es que ya nos quedan 2 días nada más para que termine, bueno, con este 3, pero ya eso, 3 días para terminar la semana y el invierno y prepararlo todo para la primavera o dejarlo lo mejor posible, aunque en primavera hagamos más cosillas, pero por lo menos para tener ubicado lo de la siembra y poner las vallas y todo esto de los animalitos, que necesito madera para poder hacerlas y todo esto. Así que nada, pues me puse a limpiar, ya estáis viendo. Limpiando me salió una nota que cuando la abrí estaba la foto esta de Mairen, la granja de Mairen,
con su sobrina pequeña, pero es que realmente no entiendo para qué es esta foto. No sé si nos quiere decir que ella es la que nos vende los animales o qué, pero bueno, esto ya lo sabemos desde el inicio, no sé, no lo entiendo, ya lo descubriremos más adelante, porque no cabilo yo ahí nada. Total, que seguí con mi faena súper atareada, ya sabéis, cogí mis quesos para seguir trabajando. Y eso, bueno, me vino muy bien dejar todo el invierno que fueran creciendo los árboles, porque así ahora para poder reorganizar la granja y poner pues las vallas, el suelo, que algún suelito pondremos y todo esto, pues tengo materiales para recoger y tal. Y tengo que decir que esta está muy bien, esta nueva granja, porque tenemos madera noble también aquí, o sea que ni tan mal. Bueno, luego quité esto de aquí, puse el espantapájaros más cerquita, eso sí, y me vine aquí a la parte del abuelo, pero solo quité los árboles grandes para recolectar madera. Los pequeños no, porque sinceramente aquí no me molestan los árboles, pero pues es una zona para yo tener, para quitar leña y recoger madera. Así que eso. Luego me aprendí que me salió un libro de poder y me fui a casita a dormir hasta el día siguiente. Sábado 27, hoy voy súper a saco con los animalitos, súper pronto, porque quiero empezar a pues decorar entre comillas en la granja, que es poner vallas, suelos y tal, y plantear la huerta que vamos a tener, o más o menos. Pero tengo mucha faena por hacer, así que esto lo hice súper rápido y muy tempranito. Casi se me olvida venir a ver a mi Casey, pero no, vine a darle su agüita y a darle sus mimitos. Total, que me cogí madera que tenía un montón para hacer las vallas. Yo querría haberlas hecho de madera noble, porque las de madera noble son las que más aguantan, pero tengo todavía poca madera noble, así que voy a hacerlas de madera normal. Y el camino este de piedras, de guijarros, que se hace con piedra, no sé cómo quedará. Ahora en invierno ya veréis, queda muy chulo, pero en otoño, o sea en primavera, perdón, con todo verde, no sé cómo nos quedará. De momento yo lo voy a poner para más o menos ir ubicando el camino y tal. A ver, que tengo que decir que... A ver, tenemos poquito tiempo, porque claro, ya sabéis que en Stardew, pues el día de Stardew son 20 minutos más o menos de nuestra vida real. Entonces es como un poco frenético a la hora de decorar, porque no te puedes pegar tu tiempo pensando dónde lo pongo, dónde no lo pongo y tal. Pero después de haberlo hecho y ahora estando editando, he visto que a lo mejor las reparticiones que hice las podría haber hecho de otra manera, porque volví a hacerlas igual que estaban, pero creo que las cambiaré más adelante, O sea, lo único que hice diferente fue hacerle una entrada por aquí abajo y la otra por el lateral en la de las gallinas, porque cuando tenía que venir a los animales durante el otro año, me costaba salir de una zona para entrar a la otra, o sea, tenía que dar mucha vuelta. En lo de las vacas, el establo, he hecho exactamente lo mismo, he hecho una entrada por abajo, y una por el lateral, para tener mejor acceso, ¿vale? Pero yo creo que lo acabaré cambiando, porque esta zona que he dejado aquí en medio, entre un lado y el otro, a lo mejor lo auno y están los corrales como más unificados, no sé, pero bueno, de momento están así, ¿vale? También tengo todo muy virgen, no había hecho nada todavía de decoración. Yo os dije en todo el año anterior que todavía no iba a ponerme a decorar porque necesitaba los materiales para otras cosas y tal, y pues es lo que he estado haciendo, ¿vale? Pero pues lo que os digo, a lo mejor cuando tenga para hacer las maderas nobles ya lo hago más definitivo y pues cambio un poquito el cómo lo tengo organizado, sobre todo esta zona de aquí, ¿veis esta zona de aquí que queda así como muy amplia y tal? A lo mejor bajo más las vallas del establo y lo adjunto con el el del corral, y lo adjunto con el del establo para poner más establos y más corrales para poder tener más animales. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante. De momento se queda así, tal y como lo estoy poniendo. Le puse sus puertecitas para que esté todo bien.
No me dio tiempo a hacer el día de hoy lo de abajo del huerto porque tenía que venir a darle a Gus el atún, que casi se me olvida también, y nos dio 400 de oro, que no nos viene mal. Y nada, me fui acá a la camita a dormir. Domingo 28, último día de la semana, del año y del mes o temporada. Ya sí o sí tenemos que dejar listo lo del huerto más o menos planteado, así que obviamente hoy otra vez me pongo rápido con todo lo de las mañanas, los animalitos, pues la deshidratadora, recojo el huerto que estaba por recoger, los últimos polvos de melón estos que tenía. Tenía también para recoger de aquí de las máquinas estas, recojo, pongo, quito los aspersores, cojo los que ya tengo y me vengo a ubicar el huerto. A ver, yo sé que cuando empiece la primavera todo esto que estoy haciendo del huerto va a desaparecer, ¿vale? Pero lo estoy haciendo para ubicar los aspersores, para dejarlo ya todo planteado y que el primer día me dé tiempo a hacer la siembra, porque si no, no me va a dar tiempo, ¿vale? Así que lo que hago es, primero hago un cuadrado, como habéis podido ver, de la zona que tengo para plantar, porque al tener, si veis las zonas estas más blanquitas, es zona de césped y ahí no se puede plantar, entonces tengo que meter la siembra donde me entran los huequitos, dejando entre aspersor y aspersor 2 huecos, ¿vale? Porque cada aspersor riega 9 cuadraditos a su alrededor, ¿vale? A este lado de aquí pues hago exactamente lo mismo. Primero hago el cuadradito donde más o menos voy a poder sembrar. Lo que pasa que, bueno, hago las particiones y tal. Aquí no me cuadran tan bien como en el otro lado, porque el hueco era diferente, los espacios son diferentes. Pero tampoco me hacía falta todo esto, porque resulta que cuando me puse a hacer aspersores para ver, me volví loca aquí haciendo huecos, pero luego me puse a hacer los aspersores que me faltaban y no tenía nada más que 6, así que todo esto que estoy haciendo aquí me lo podría haber evitado si hubiera hecho primero los aspersores. Así que consejo, primero hacer los aspersores y luego los huecos. Pero bueno, yo creo que me quedó bastante bien la zona para siembra. O sea, vamos a empezar con una buena siembra cuando empecemos la primavera, ¿eh? O sea, tenemos bastante. Porque solo voy a sembrar lo que me permitan los aspersores. No voy a sembrar más, porque ya tenemos bastante trabajo cada día con los animales como para preocuparnos también de tener que estar regando. Bueno, pues ya está, amores. Ya lo que hice fue ultimar un poquito de algún detallito así tonto de caminito y tal, y listo. Balance de la semana, pues bueno, creo que está bastante bien. Hemos limpiado todo, hemos organizado todo muy bien para empezar la primavera con buen pie, para nuestra huerta, los animales y que esté todo bien. Obviamente todavía no la estamos poniendo bonita, estamos empezando a encuadrar dónde van a ir las cosas. Una vez tengamos ya todos los edificios y toda la vaina puesta, pues ya empezaremos. Bueno, pues aquí pongo una arboleda, aquí pongo pues jardín, aquí ya eso ya iremos viendo. Además que nos falta todavía recetas de crafteo de caminos más bonitos que este, y bueno, y poder poner también las vallas estas que os digo que son más definitivas. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco, que está de vale, que tomárselo con calma. Y luego también los avances que hemos hecho con nuestro Alex. Madre mía, que me he quedado a cuadros cuando he visto el anidaco que me ha regalado de amigo invisible. Eso quiere decir algo, ¿eh? Yo no digo nada, pero lo digo todo. Y nada, amores, creo que ya está, que ha sido un año muy bueno, la verdad. Tenemos un año muy bueno, tenemos el establo y el corral de lujo, con bastantes animales. Tenemos que también hacernos con más animalitos para el establo, porque el corral va bastante bien de animal, pero el establo tenemos que ir metiéndole más. Pero bueno, va bien la cosa, va bien. Alex lo tenemos ahí a puntito de caramelo, así que ni tan mal. Pues nada, amores, quiero mandarle un saludito muy especial a los miembros del canal, que son Francisca y Airan Torres. Un besito para ellos.
Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!